Entonces es cierto que tengo que llegar a mecánica y a electromagnetismo, pero también es muy cierto, lo hemos conversado con los colegas, de que en estos cursos uno entrega herramientas, bastante herramientas. Y de hecho me entusiasma mucho la idea de hacer cálculo diferencial acá, o sea, de enseñarles a derivar e integrar a las bases. Pero también tengo temor de que nos gastemos tanto tiempo en eso, que la cinemática no se enriquece la cinemática por otro lado. Entonces, escucha, y siempre estoy en la duda. ¿Cuánto de eso ve uno y cuánto no? Si los alumnos son entusiastas, entonces a veces uno sacrifica eso porque entonces la cinemática bueno, pero ahí tendría que tomar mi decisión dependiendo de cuánto nos arriesga el tiempo para ver si entramos por esa ruta o lo hacemos en quita y vamos a algo más concreto. Como siempre está el temor de que nos acompañe. ¿Bien eso? Parece que sí. Dejen de saltar un poquito de esto. No. Y entonces ahí hicimos unos pocos ejercicios en la sesión pasada que eran relativamente sencillos. Voy a plantear uno acá un poquito más elaborado y después vamos a ver un par de cosas que se llaman teorema del seno y el coseno, tratar de ver un par de ejemplos y a continuación me gustaría ir a algo que se llama un poquito algunas identidades trigonométricas que se usan y después revisar un poquitito la medición de ángulos para poder entrar después a vectores sin problema. Entonces, déjenme ir primero salirme de los ejemplos más simples y este ejemplo un poquito más elaborado y es interesante. Y entonces veamos cómo nos planteamos. Lo que a uno le interesa del ingeniero, ¿no es cierto?, es que sea capaz de plantearse el problema y de resolverlo. Porque ahí se estaba preguntando qué es un ingeniero, ¿no es cierto? Un ingeniero le da un problema técnico y lo resuelve. Y se ingenia para resolverlo. Y a veces cuando no sabe, va y le pregunta al que sabe, a la tabla, al texto, al problema que sabe, al experto, pero su tema es resolver el problema. Entonces aquí tenemos esta situación que es la siguiente. Hay una torre, no se conoce la altura, no tengo cómo llegar arriba para medir nada, pero puedo medir ángulos. Por ejemplo, puedo medir los ángulos respecto del horizontal, de la visual desde el suelo. Entonces, si estoy en cierto lugar, mido un ángulo, si me cambio de lugar, mido otro. ¿Ya? Y yo puedo saber qué distancia recorro cuando me traslado. Entonces, mi idea es que cuando el caballero está en este lugar, mide una abertura de 30 grados. Si se aleja 100 metros, mide 20 grados. ¿Cuál es la altura? Entonces, a ver si ustedes, digamos, proponen cómo, los que sepan hacer los que han querido, digamos, pero los han pasado, pero cómo resolver, ¿no es cierto?, sabiendo que estos 30 grados, sabiendo que en este otro punto visual son 20 grados, y sabiendo que la distancia entre esos dos puntos son 100 metros, ¿cómo resolver, calcular la altura que está? Y todo lo que hay que usar es lo de trigonometría, las definiciones trigonométricas que revisamos la sesión pasada. Y algo más. Entonces,
¿Qué se les ocurre que se puede hacer ahí? ¿No puede ser seno de 30? Puede ser, pero no conocemos esta distancia, conocemos esa, no conocemos esta. Pero cuando uno no conoce algo, siempre le puede dar nombre. Siempre le puede dar nombre. Por ejemplo, ahí hay un triángulo, ¿no? Sí. Y tiene desde ese punto, pero solo sabe que esos son 100 metros. ¿Pero le podría dar nombre a esta distancia? Aquí. Ya, cuando uno no sabe algo, lo nombra. Eso es importantísimo. Y ahora puede usar la definición de la tangente. Entonces, ¿cómo sería la tangente? Aquí está el ángulo recto, ¿no es cierto? Este es el triángulo, aquí están los catetos adyacentes y aquí está el cateto opuesto. Entonces la tangente de 20 H, ¿no es cierto? Cateto opuesto dividido por 100 más X. 100 más X. No voy a olvidar de las unidades que supone que el resultado va a estar bien hecho. Esa es una. ¿Y la otra? Tangente de 30. Tangente de 30. Eso es igual a H partido de X. H partido de X. Entonces aquí el tema es que hay dos cosas que no conocemos. Por la tangente de 20 es un número que la calculadora lo entrega, la tangente de 30 también. No conocemos ni H ni conocemos X. Entonces en estas ecuaciones podemos, una, intentar eliminar H entre las dos ecuaciones para calcular X. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, intentar despejar X de esta ecuación, despejar X de esta otra y encontrar una ecuación para H. Cualquiera de los dos métodos nos va a llevar a la larga a la respuesta correcta. ¿Cómo procedemos con cuál? ¿Qué quieren calcular primero, X o H? Despejar H más fácil. H. Entonces, para eso, para calcular H, tenemos que de esta ecuación llegar a algo así como X igual a algo. Y de esta otra, también llegar a X igual a algo. Y después, como el mismo X, igualar lo que está a la derecha. ¿Sí? Ya, pues entonces, esta cosa está fácil. A ver si me pueden decir en una frase cuánto vale X mirando solo esta ecuación. H partido de X. Eso. X sería H dividido tangente de 30 grados. Perfecto. Y esta otra cosa está más difícil. Se puede usar lo mismo, ¿no es cierto? No me puedo Si representar. más X sería H partido por tangente de 20. ¿Sí? Entonces no escribimos X, pero podemos escribir 100 más X igual a H por tangente de 20 grados. ¿Están de acuerdo? Y luego usamos la definición de la tangente. Pero de aquí, X no está solo, está acompañado por un 100, que no podríamos pasar para el otro lado. Pero, profe, ¿Sí? ¿no es más sencillo simplemente reemplazar digamos, el Esta X de arriba por el H tangente de 30 y esto que está aquí, que es X, reemplazarlo allí. más Good. sencillo? Ahí la. Entonces, 100 más H sobre tangente de 30 grados tendría que ser lo mismo que H dividido por tangente de 20 grados. ¿Sí? Y ahora H está en esta expresión y está en esta otra. Entonces, este término que está aquí lo podríamos pasar para el otro lado. Está sumando, pasaría restando el otro lado. ¿Sí? Entonces, vamos con eso. Entonces, siguiente paso. Dejamos 100 solito acá y allá tendríamos H partido por tangente de 20 grados menos H partido por tangente de 30 grados. ¿Cómo estamos ahí? Y fíjense que el H está multiplicando a 1 sobre tangente aquí y está multiplicando a 1 sobre tangente acá. ¿Sí? Entonces el H es un factor común en esta recta. Significa que esto, lo que está aquí, se puede escribir como H por 1 sobre tangente de 20 grados
menos 1 sobre tangente de 30 grados. Y eso va a salir Y entonces, claro, entonces ese número va a salir dividiéndola. ¿Sí? Así es que, perfecto, vamos súper bien. Así es que si el 100 lo divido por todo eso, entonces tengo un valor para H. Perfecto. Súper. Veamos cuánto da. Entonces voy a poner acá H, voy a poner 100 y ustedes van a decir cuánto vale la tangente de 20. El 1 vale 2,74, 2,747. La tangente de 20 grados. Solamente eso. Solo la tangente para 0,36. así, Ah, 0,363. 364. Aproximadamente. Ah, claro. Tres cifras decimales. Sí, Claro. Bien, porque ahí ya tenemos un error de un milésimo. Claro. De ese Ya. orden. Bueno, no es tanto el error. Y tangente de 30. 0.577. Y entonces ahora calculemos los inversos de eso, el inverso de eso, lo que estamos con el otro. Hagamos cálculo parcial. 2.747. Espera. ¿Y el otro? De 1.733. ¿Cuánto? 1.733. Listo, ahora la resta y el cociente, ¿cuánto es? 98.48. ¿En serio? Wow. 98.48 metros. ¿Sí? Incluso hasta podemos calcular el X ahora. ¿A qué distancia está la segunda vez del edificio? Ustedes pueden imaginarse, ¿no es cierto?, esto como un problema del medioevo. Aquí están los cocodrilos, no sé. Ya el sujeto tiene que construir la trampa, el ingeniero de él tiene que construir la trampa de asalto, pero no se puede acercar porque tiene la flecha. Pero hasta la distancia es y todavía no llegan las flechas y entonces él hace el cálculo de la altura del castillo. Todo eso es color para hacer más entretenido. Entonces el X se puede calcular ahora con esta, ¿no es cierto? El X sería 98.48 metros dividido por la tangente de 30 grados que tenían ahí, que era 0.577. Y ahí tienen el valor de X. ¿Cuánto dio el X? Está en 98.48 metros. No, pero el X de 31,05 es como el doble. ¿Cuánto? 170,57. 167. Perfecto. Eso. Entonces ahí tenemos un ejemplo un poquito más exigente en que se usa, por lo que uno usa son las definiciones. Ahora, adicional a las definiciones de los tangentes seno y coseno, existen unos que se llaman teoremas del seno y teorema del coseno, o ley del seno y ley del coseno. Y son, el teorema del seno es lo siguiente. A ver, primero que nada, las definiciones trigonométricas involucran tener un triángulo que sea rectángulo, o sea que tenga 90 grados. Y un ángulo, ya sea ese o el otro. Pero estos teoremas del seno y del coseno son más generales, valen para un triángulo que no tiene un ángulo recto. Por ejemplo, ese triángulo de allí tiene un ángulo agudito alfa, un beta, y tiene un ángulo bastante extenso, más de 90 grados, ahí en el otro vértice. ¿Y qué es lo que dice? Esto se puede demostrar directamente, vamos a mostrar otra página de demostración, el otro teorema no lo voy a demostrar, pero lo pueden leer. ¿Qué es lo que dice? Dice que, imagínense ustedes, imagínense incrementan el ángulo alfa. ¿Qué pasa con A? ¿Crece o disminuye? Crece, ¿no es cierto? Entonces, si alfa crece, su seno también, y el A crece.
Lo mismo con el B. Si el B aumenta, el beta, entonces el lado opuesto que se llama B crece. Si esto disminuye, decrece. Pero la cuestión es que crece justo proporcional. Crecen tan que el lado A es al seno en la misma proporción que el lado B es al otro seno. Y eso es para cualquier triángulo. No tiene por qué ser recto. Entonces esa es una proporción que está ahí. El lado opuesto a un ángulo, su tamaño dividido por su seno es lo mismo que el otro lado dividido por el seno que le corresponde. Una razón, una evaluación de razones. Es una proporción, igualación de Claro. razones, sí, tal cual. Ahora la demostración es súper simple. ¿Ya? Ahí está escrito de otra manera, se fijan, porque yo este seno de alfa que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando aquí y este B lo puedo pasar dividiendo, entonces queda partido por B igual a seno de alfa, seno beta. Entonces se fijan, el cociente o la razón entre los lados es proporcional a los senos de sus ángulos. ¿Dice, profe? Sí, adelante nomás. Son dos maneras de escribir el mismo teorema y el teorema es muy cómodo. La demostración es súper simple, va por aquí. Uno puede imaginar que traza desde el punto de arriba una altura, ¿no? Recto, para formar un ángulo recto. Y dice, tengo un ángulo, tengo un triángulo rectángulo aquí, tiene un cateto opuesto y tiene hipotenusa. Aplico el seno. Seno de alfa sería H partido por B, cateto opuesto y por hipotenusa. Para el otro triángulo también tengo opuesto a este ángulo, el cateto opuesto es H y la hipotenusa es A. Ahí aplico seno de beta, H partido por A. Ahora, de esta despejo, como lo hicimos acá, despejo H, o sea, el B pasa multiplicando seno de A, ¿no? Esta otra despejo H, que la pasa multiplicando seno de beta. Y entonces tengo, por un lado, ¿no es cierto?, que H sería B por seno de alfa, es que pasa multiplicando allá, y por otro, que H sería A coseno de C coseno, seno Lo de C. Corregirlo de inmediato. Seguro que se repite el error después de lo mismo, pero se arregla. Déjenme tomar la formulita, copiarla y asegurarme que después se da esa, queda la nueva, se da esa, queda la nueva. Y ahí también hay un, es el seno. Yo estaba durmiendo en el proyecto. Seno y déjenme revisar que la página anterior. Se da esa, se da nueva. Y entonces hasta ahí tenemos eso. ¿Sí? Ahora, como esas igualdades entre uno y el otro, sigue, ¿no es cierto?, que esto tiene que ser igual a eso. Y listo. Ahora B pasa dividiendo para acá, queda A sobre B, seno de beta pasa dividiendo para acá, queda seno de alfa sobre seno beta, y está listo. Está demostrado. ¿Ok? Veamos un ejemplo de aplicación. ¿Cómo va? Sí, un ejemplo de aplicación, así como sencillo, casi geométrico, porque para no inventar una cosa física. Supongamos que hay una situación donde se mide, para un triángulo, se mide ese ángulo, este de aquí, asociado al vértice, un tal gamma, ¿ya? Y dice que es 26 grados con 10 minutos, y por otro lado se mide esta distancia y se mide esta otra, 32 metros y 65 metros. Uno querría saber, por ejemplo, cuánto vale ese ángulo. Eso podría ser una pregunta. Y si conozco ese ángulo y calculo ese otro, por supuesto que voy a poder deducir ese, porque los triángulos interiores del triángulo tienen que sumar 180 grados. ¿Andan de acuerdo? Sí. Entonces, a la figura, voy a ganar ya el mismo. A la figura, voy a tratar de representarla acá de nuevo. Tenemos ese triángulo, tenemos que estos son 82 metros,
estos otros son 65 metros. Este ángulo que llamamos gamma, porque está asociado al lado C, ¿no es cierto?, vale 26 grados 10 minutos. Ahí lo complicaron porque hay que hacer una transformación de unidad. ¿Ya? Y este es el lado A, este es el lado B, opuesto al lado B, tal de minúscula, el vértice B. Opuesto al vértice A, ahí está el ángulo alfa, está el lado A. ¿Sí? Esa es la nomenclatura. Y opuesto al vértice gamma, y aquí está el lado C. Y listo, porque, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? El lado dividido por su seno, ¿sí?, 82 metros, dividido por el seno desconocido, ya tiene que ser lo mismo, ¿no es cierto?, que el opuesto a este ángulo, 65, ¿no es cierto?, 65, es al seno de 26 grados y 10 minutos. ¿Sí? Y aquí lo único que no conocemos es esto. Pero despejamos, ¿no es cierto? Entonces, este seno de alfa pasa multiplicando para allá. Déjenme hacer las cuentas paso a paso porque yo sé que hay gente que le cuesta. Entonces queda 65 dividido por seno de 26 grados 10 minutos, multiplicando al seno de alfa. Ahí el seno de alfa ya empieza. Ahora ese 65 lo puedo pasar dividiendo, porque está multiplicando, y este seno de 26 lo puedo pasar multiplicando. Entonces va a quedar seno de alfa, tiene que ser 82 dividido 65 y multiplicado por seno. 26 con 16. Eso, seno de 26 grados con 10 minutos. ¿Qué complicación tiene uno acá? Que son 26 grados 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para con ese 26 grados 10 minutos? Transformación de unidad. 26 grados 10 minutos. Esos son 26 grados más 10 minutos. Y lo voy a escribir así, min. Minutos. ¿Me entienden, no? ¿Qué sería un minuto? 60 segundos. Ya, pero Un minuto es sí. un segundo. En grados, ¿qué es lo que es? Un minuto. ¿No son 60 minutos un grado? En ángulo, los minutos tienen, los grados tienen 60 minutos, igual que las horas. ¿Sí? 1 sobre 60. Un minuto sería un 60avo de grado. ¿Sí? Eso, ¿no? Entonces, eso es 1 grado igual 60 minutos. Esto es el ángulo. ¿Ya? Y yo usé la palabra minuto para indicar, no son los mismos minutos de tiempo, estos son minutos de altura angular. Entonces, 1 minuto sería un 60avo de grado. Así que ahí tengo 26 grados más 10 dividido por 60 grados. Un sexto. ¿Y un sexto cuánto es? 16, 6 se requiere. ¿Sí? Sí, periodo. Hagámoslo así. Grados. Listo. Entonces, listo. Así que fíjense, lo mismo es que 26.166 grados. Ahora que todo expresado en grados, puedo calcular el seno de. Eso necesito, ¿no es cierto? El seno de 26.166 grados. Eso era lo necesitamos. ¿Cuánto vale eso?
Seno de alfa igual a 0.55. Ah, no, pero sacaste directo 0.44. Ah, ya, 0.44. 44, 41. ¿A 41? 44, con 4 cifras ahí ya. Fantástico. Serían 45. 0.4409. 44.1. Pónganse de acuerdo, hermano. 0.45. Con 3 cifras o 4. 0.440. 441. 1 está bien. 1. Sí, lo que pasa es que, profe, lo que pasa es que Tenía 0.9. es 0.9. Entonces aproximó el. Por eso digo, como estamos con 3 cifras, ya, y si total, teníamos como 2 nomás, y me dan 3, no está mal. Ya, entonces estamos listos porque reemplazamos acá y sabemos seno de alfa. Así que tenemos aquí que el seno de alfa es 82 partido por 65 multiplicado por 0.441. ¿Cuánto es el número? Después hablamos de los radianes. 0,5563. 0.5563. Ahí estamos poniendo más cifras de las que entramos. Así que yo me quedo con 0.056 nomás. Ya. Ahora que nos quedamos con 3 Sí, cifras. está bien. Entonces sabemos el seno de alfa. Ahora el problema es cuánto es el ángulo. Claro. ¿O no? ¿Se recuerdan qué es lo que había que hacer? 0 a la menos 1. Ah, el arco seno, ¿no? Seno. Arc seno de 0.556 tiene que dar el ángulo. 33.8 grados. 33.8 grados. Profesor, no entendí por qué se utiliza la presión. Porque lo que nos interesa saber es cuál es el ángulo cuyo seno es 0.556. Entonces, hay una función que se llama ángulo, se escribe arco. Después se puede explicar por qué. Arco cuyo seno es algo. ¿Ya? Déjame ponerlo así. Arco cuyo seno es algo. ¿Ya? Entonces yo a esta fórmula que está aquí le voy a aplicar esa función a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Déjame hacer. Tranquilo. Cuando se dice menos a la menos 1, lo único que hace es confundir. Entonces le voy a aplicar una función que es esa, arco cuyo seno es arco, a la izquierda y a la derecha. Entonces, el arco cuyo seno es seno del ángulo igual a 0.556. ¿Cuál es la gracia de esta función? El ángulo cuyo seno es seno de algo me devuelve, esta es la función inversa de esa, así que me devuelve el ángulo. De la misma manera que cuando tú tienes la raíz de x, pero le calculas el cuadrado, te devuelve x. Claro, Porque es la operación inversa calcular seno. Es como si tuvieras una tabla de valores. Entonces aquí tienes el ángulo y acá tienes el seno del ángulo. Y tú vas y buscas aquí la tabla, el valor 0.556 y lees acá cuál es el ángulo que corresponde. Sí. ¿Ah? Entonces tienes dos posibilidades. Entras por el ángulo y encuentras el seno, o entras por el seno y encuentras el ángulo. ¿Ya? Entonces esa operación en la calculadora se anota. A mí no me gusta eso. El seno a la menos 1, la calculadora lo tienen anotado como arc seno y a veces para ahorrar tinta lo ponen como seno a la menos 1. Pero lo que pasa es que la gente puede, cuando uno escribe eso, va a pensar que es 1 partido por seno de alfa. No es eso. ¿Ah? Se refiere, está mal, es una mala escritura, porque confunde, se refiere a hacer la operación inversa. En la calculadora uno debería tener esto y no eso, para que la gente aprendiera bien.
Perfecto. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una aplicación sencilla de eso. Toda la dificultad estuvo en la transformación. Vamos a otro. El teorema del coseno. Uno se aprende este teorema y se le abre un mundo. Vamos a otro, el teorema del coseno. Este no lo voy a demostrar porque toma más tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Si quieren ver la demostración, vayan, ¿no es cierto?, yo les dije, el material complementario, libro, enciclopedia europea, el capítulo de trigonometría, lo miran, ¿sí? Y ahí ven la demostración. El teorema del coseno. ¿Qué es lo que es el teorema del coseno? Es una generalización, se generaliza el teorema de Pitágoras. Es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que el coseno de 90 grados era 0? Si no se acuerdan, chequenlo con la calculadora. La vez pasada teníamos el círculo trigonométrico, teníamos el coseno aquí, empezaba uno a crecer 90 grados y se reducía la longitud horizontal a 0, justo para 90 grados. Así que el coseno de 90 grados es 0. ¿Ya? Entonces, si uno tuviera que arriba 90 grados, si esto fuera 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, desaparece eso y no recupera el teorema de Pitágoras. Si el ángulo fuese 90 grados. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice Pitágoras? Que si hay un triángulo rectángulo, según esos ángulos 90 grados, entonces la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Claro, para ángulo de 90 grados. Si el ángulo no es 90 grados, hay algo, hay un extra. O esta formulita se puede encontrar después con vectores. No se está nada con vectores. Producto punto y vector, y sale la formulita de 2 por 3. Pero mientras tanto uno se la aprende de memoria. ¿Ya? Entonces, resulta que si el triángulo no es de 90 grados, uno tiene un término extra que tiene ese 2, el producto de los lados y coseno de gamma. Fíjense que esto está dimensionalmente correcto. Longitud al cuadrado, longitud al cuadrado, longitud al cuadrado, longitud por longitud, adimensional. Estamos bien. Es una buena fórmula de la física, de la geometría. Profesor, Sí. cuando uno multiplica en este caso longitud por longitud y después multiplica por una dimensional, predomina la longitud. Claro, la dimensional no cambia la No dimensión. queda nada. Es el factor que no cambia la dimensión. El 2 no cambia las dimensiones, el coseno del ángulo es una dimensional. Un puro factor numérico sin dimensión. No te olvides que el coseno es un cateto adyacente, una longitud y una hipotenusa, otra longitud. Cociente de dos longitudes no tiene dimensión. Entonces el coseno es una dimensión. Ya, ahí lo tenemos, entonces ese es el teorema de Pitágoras. Podemos aplicar este ejemplo de Julieta. Se supone que hay un cerro, ahí tiene un visto de arriba en un plano, entonces alguien midió esto que era 68 metros, porque ahí podía llegar, ¿no es cierto? Podía llegar, pero lo que no podía era atravesar el cerro. Y quería conocer la distancia a través del cerro. Y por supuesto, con un instrumento de iconiómetro pueden medir el ángulo, y encontraron que el ángulo era 89 grados 10 minutos. Listo. Significa que podemos calcular eso, porque tenemos un ángulo, dos lados que lo acompañan y el opuesto es desconocido. ¿Se ve? Es Pitágoras generalizado, llegar y meter los datos. Entonces ahí, voy a borrar acá, entonces voy a hacer la figurita, de nuevo, ¿no es cierto? Para que quede bien claro. Ahí tenemos la línea punteada, que es la distancia C, porque se opone al ángulo gamma. El lado A, que lo conozco, o B, este es 73 metros, y el otro B es 68 metros. Y el otro problema es calcular C, pero es trivial con este teorema. 70 Entonces le escribo C cuadrado, la generalización del teorema. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno del ángulo. Y ahora voy a poner los datos. ¿No es cierto? A era 73 al cuadrado, B es 68 al cuadrado, 2 por A es 73 por B es 68 y por el coseno de 89 grados
10 minutos. Y ya sabemos qué hacer con esto, ¿cierto? Eso es 89 grados 10 minutos, es lo mismo que 89 grados más 10 minutos. Pero un minuto es un 60avo de grado. Así que 10 por 1 sobre 60 de grado. ¿Sí? Profesor, me perdí un poco. ¿Por qué puso, o sea, la figura que no es un triángulo rectángulo? Esa es la idea. Claro, ahí me perdí. ¿Por qué llegó a la... Porque vale, este teorema vale para cualquier triángulo. Ah, Para cualquiera. me perdí, ya. Sí, yo no le puse quizás énfasis a eso, Claro. pero miremos el teorema, mira. Arriba. Claro. Establece para un triángulo cualquiera una O generalización sea, de ya no la aplica para rectángulo. el triángulo rectángulo, solamente. No tiene que ser No rectángulo. sé, tiene que ser rectángulo. Pero si fuera rectángulo, si gamma fuese 90 grados, Claro. este término no está y tenemos Claro, que queda la primera, claro, esa es la de Pitágoras. eso. Significa eso. Esa es la cosa general de esto. Después no podemos inventar algún problema físico donde ¿Por qué no se ve una foto, por favor? hay situación geométrica. Así es que, entonces aquí ya estamos listos porque, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que hay que hacer aquí. 89 grados, 10 sobre 60, ¿cuánto dijeron que era? 89.166. Número 10. 0.166 grados. Claro, entonces esto que está aquí es 89.166 de grado. Y ahora, si pueden calcular, por favor, cuánto da el lado derecho. Pueden darme los valores parciales. 23 cuadrados, 5.329 da 73 al cuadrado. 5.329. 329. Gracias. 68. Sería 4.624. 4.624. Después esto, 2 por 73 por 68. 2 por 73 por 78. 68. 1409. 9.000. No, 2 por 73 por 68 da 9.928. 9.928. Y eso hay que multiplicarlo por el coseno de 89.166. Y díganme cuánto vale el coseno de 89.166. Es un número grande. No, el coseno no está grande, es parecido a cero. Pero son casi. Eso da 0.014. Ya, con otra cifra más para que. 5. 4, 5. 5, un 5 ahí, profe. Un 5 y ¿qué sigue después? Otro 5. Otro 5, entonces un 6. ¿Sí? Sí. Me voy a poner 55 porque ya tengo 4 cifras. Ya que por lo menos hay entre 5. Y entonces todo eso, ¿cuánto da? A mí me dio 9.409,59. No sé si es 6. Ya, con 4 cifras significativas porque. Pero estos son metros cuadrados, ¿no? Porque eso es C cuadrado. Y por lo tanto C tiene que ser la raíz de 9.409. 97,003. ¿Cuánto? 97,003. 97.003. 2-0. 97.0 si al final no había tantas cifras. Listo, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, si uno tiene el teorema del coseno y el teorema del seno, se las bate con los triángulos que no tienen ángulos rectos. Y con los triángulos que tienen ángulos rectos, se las bate con las definiciones de seno, coseno y tangente. ¿No? En serio, no necesita más. Ya, entonces, visto eso, veamos ahora algunas cositas que pueden ser útiles, de las que se llaman identidades trigonométricas. ¿Me permiten pasar a la siguiente? ¿Vamos? Esa presentación a su vez la subió al... La he corregido, entonces no he subido la modificación, ya. pero la puedo subir. La puedo actualizar. ¿No? Es porque hoy día le agregué eso de y no está la solución, te fijas, está ahí.
En eso, la vez pasada lo único que decía era ejercicio de investigar sobre y quedaba con ustedes, pero dije no, yo creo que es importante revisarlo, entonces ahí está lo de pero ahora vamos a revisar esto que se llama las identidades trigonométricas. Vamos a la identidad trigonométrica, porque avanza la hora, ¿no es cierto? Hay que para cerrar esto y poder ir después a esto. Les voy a borrar acá, ¿ya? Resulta que hemos visto que en el círculo trigonométrico, ¿no es cierto? El círculo de radio 1, hemos visto que dado un ángulo aquí, esto sería el coseno y eso sería el seno. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Pero resulta que si este triángulo es rectángulo acá, entonces el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de 1 tiene que ser lo mismo que esto, que el coseno al cuadrado, más esto otro, que es el seno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, o sea, este A es el coseno y ese B es el seno. Entonces, se tiene que cumplir siempre que seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado sobre 1. Siempre. Siempre. No importa el ángulo, siempre se va a cumplir. Entonces, eso es una identidad. Una identidad es algo que se satisface siempre. Esta no se satisface para un ángulo especial. Para el ángulo que uno se le ocurra, se cumple. Es una manera distinta de escribir 1. Hemos escrito 1 de una manera escondida. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que siempre 1 lo hemos dicho que es 1. Es casi como poner que 1 es lo mismo que x más 1 menos x. ¿Me siguen? Aquí tengo una fórmula, acá tengo otra fórmula, claro. y que siempre es 1, claro. ¿Sí? Entonces es una identidad. Lo que tengo a la izquierda, lo mismo que tengo a la derecha, pero eso. Es como si escribiera que 10 es 2 por 5. Eso es una identidad. Lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. Ustedes ya saben que es 2 por 5, pero imagínense un niño que no sabe eso y ve un símbolo acá y otro símbolo allá y le dicen que es 10. Entonces dice, una identidad, una novedad. ¿Sí o no? Lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. No es una ecuación. La ecuación sería ¿cuál es el número que multiplicado por 2 me da 10? Entonces aquí esto se cumple siempre. Entonces es una primera identidad. Profesor, sí. Lo que usted puso, claro, entiendo que alfa está el vértice, el centro de la circunferencia. Ese sería alfa, ¿cierto? Alfa sería el ángulo el centro de la circunferencia. que no lo dibujé. Perfecto. Este segmento del seno, pero sabemos que lo proyectamos claro. acá. Y como la hipotenusa de 1, da eso. Porque dado que uno puede definir las funciones trigonométricas en el círculo de radio 1, da eso. Sí. ¿Ya? Y eso no importa si el ángulo es inclino más o inclino menos, se cumple igual. Y adelante. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Que el seno de alfa llevado al cuadrado, que la manera de escribirlo es una forma abreviada, más el coseno de alfa elevado al cuadrado sea 1, significa que en particular el término que está aquí yo lo puedo poner para el otro lado. Entonces puedo escribir que seno de alfa al cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno de alfa al cuadrado. Y puedo sacar raíz al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces puedo escribir que seno de alfa, le saqué raíz a esto, es lo mismo que la raíz de 1 menos coseno de alfa al cuadrado. Pero la gente le gusta abreviar. Entonces escribe raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Aquí es una forma de abreviar de decir coseno de alfa elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces está bonito porque pude escribir el seno en términos del coseno. ¿Lo siguieron? Y con esto uno puede hacer la siguiente cosa interesante, que después uno puede usarla en general.
la siguiente cosa interesante. Voy a dibujar un triángulo. Ya sé que es ese triángulo. ¿Ya? Entonces yo ya sé que esto es el seno, pero lo voy a escribir como raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa, porque acabo de mostrar que es lo mismo. ¿Perfecto? Y acá abajo yo tengo alfa, y acá abajo tengo el coseno de alfa. Estoy dibujando ese triángulo acá, nada más. Sí. ¿Qué sería la tangente? Sería raíz de 1 menos coseno. Cateto opuesto dividido por Sería el coseno de cateto adyacente, ¿no? O sea, el seno O sea, raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa dividido por coseno de alfa, ¿sí o no? Sí. ¿Se fijan? Sí. ¿Qué sería el coseno? Mire, ¿qué sería el coseno? Coseno de alfa. ¿Qué sería el coseno de alfa? Cateto adyacente dividido por hipotenusa. Media cuestión. O sea, no cambia nada, el coseno de alfa. Coseno de alfa, coseno de alfa. Y el seno sería cateto opuesto dividido por hipotenusa. ¿Sí? Veamos. Seno de alfa sería cateto opuesto, 1 menos coseno cuadrado de alfa, dividido por hipotenusa, que es lo mismo que lo que le dijimos. ¿Lo siguieron? Sí. Entonces, claro, esta es una tontería. Esta ya no es tan tontería y esto es nuevo. Que dado el coseno yo puedo calcular la tangente. Y yo no necesito aprenderme estas fórmulas de memoria. Sí. ¿Se dan cuenta? Uno no necesita saberse estas fórmulas de memoria. Lo que uno necesita saber es el procedimiento. Que tiene el círculo, sabe que eso es el seno de alfa y calcula lo que sea con eso. De la misma manera, en vez de haber despejado seno de alfa de esta fórmula, podríamos despejar coseno. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Si de la fórmula de allá, de la fórmula seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, en vez de despejar igual a 1, en vez de despejar el seno, despejáramos el coseno, quedaría 1 menos seno cuadrado de alfa, y le sacamos raíz, y quedaría raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora dibujo otra vez el triángulo del círculo de esa radio 1. Entonces dibujar un triangulito. Entonces ahí está alfa, ahí está 1. Yo sé que esto es el seno. ¿Sí? Y yo sé que esto otro es el coseno. Pero el coseno lo puedo escribir como raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Y ahora puedo calcular, si ustedes quieren, la tangente de nuevo. La tangente sería cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Seno de alfa partido por raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. O podría calcular el coseno de la figura. Coseno de alfa es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Perdón, ¿el coseno dije? Sí, coseno, sí. ¿Qué es lo que habíamos partido? O el seno. Entonces el seno de alfa sería cateto opuesto por hipotenusa. Media cuestión. ¿Cómo vamos? Entonces, saber hacer esto es lo que a uno le ayuda a veces en cálculo, en demostraciones de identidad. Saber tomar la figurita y hacer este reemplazo. Entonces, ya que hicimos eso, hagamos otro más. Recuérdense que
recuérdense, antes de eso, mejor voy a hacer un intermedio. Y por otro lado, cateto opuesto dividido por cateto adyacente la tangente. ¿Sí o no? Entonces veamos aquí. Círculo trigonométrico. Ahí está el seno del ángulo, acá está el coseno del ángulo y aquí está el ángulo. Cateto opuesto, cateto opuesto digo por cateto adyacente es tangente. La tangente de alfa es cateto opuesto, seno de alfa, partido por cateto adyacente, coseno de alfa. Está buena esa. Esa es una verdad siempre. Hay una charla de TLE. ¿Ubican eso? Sí. Hay una charla de un matemático que dice que un teorema es una cosa que siempre es verdad. Esto puede decir que es un teorema, es una verdad siempre. ¿Ya? Entonces siempre va a ser cierto que tangente de alfa se puede definir como seno de alfa partido por coseno de alfa y no lo puedo usar. Siempre va a ser cierto que se cumple esto, y entonces uno puede explicar el coseno en términos del seno o el seno en términos del coseno, reemplazar la figura y sacar más conclusiones. Y siempre va a ser cierto esto otro. ¿Puedo borrar acá? Sí. Siempre va a ser cierto. Voy a dibujar el círculo trigonométrico de nuevo. Voy a dibujar los ejes cartesianos de X y de Y. Voy a dibujar la tangente. ¿Recuerdan la tangente que está al lado derecho? Yo sé que esto es 1. Recuerden que si prolongo el radiovector ese, ¿no es cierto?, del ángulo alfa, esto sería la tangente. ¿Sí o no? Y ahora déjenme destacar con rojo el triángulo que estoy usando. Cateto adyacente de valor 1, cateto opuesto valor tangente de alfa. Recto aquí, teorema de Pitágoras. El cuadrado de 1 más el cuadrado de tangente de alfa tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Entonces, 1 al cuadrado más tangente de alfa al cuadrado, déjenme escribirlo ahí, tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que ser la raíz. ¿Sí? Entonces puedo escribir aquí raíz de 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces, todo esto sale del círculo. ¿De ahí sale la distancia? No. O sea, el radio de una circunferencia. No. Este es un círculo de radio 1 por construcción. Y ahora, ¿cuánto vale el seno? Uno más tangente cuadrado. La definición del seno. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto es tangente de alfa. Y la hipotenusa es ¿cuánto vale el coseno? Cateto adyacente por la hipotenusa. El cateto adyacente la figura vale 1, ¿no? Dividido la hipotenusa maravilloso. Maravilloso porque si yo conozco la tangente puedo calcular el coseno. Ya sé que con la calculadora no le va a hacer algo tangente, pero hay fórmulas donde se usa esto. Por ejemplo, cuando un sistema está oscilando y atenuado, uno tiene que usar en algún minuto tiene que usar, escribir el seno en términos de la tangente, en el desarrollo de la fórmula de la atenuación de una onda, y el coseno tiene que escribirlo en términos de tangente. Porque está calculando un módulo de un número complejo y aparece la función trigonométrica y en el desarrollo aparece, uno usa esto. ¿Ya? Entonces, la idea es que uno sepa de dónde vienen esas relaciones para que cuando se usen o las lleguemos a usar, ¿no es cierto? Si es que las usamos nosotros o en otro curso, usted sepa, no, yo sé de dónde viene eso.
Yo entiendo dónde viene eso, no me pasaron gatos por liebre. A lo mejor uno no sigue el desarrollo detallado, pero uno sabe que tiene una base. ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es para irme ubicando? 10 con 7 minutos. ¿Estamos pasados? ¿No? Y, ¿Hasta dónde? 13 minutos. ¿Hasta dónde es 22:30? ¿Hasta las 10? 30? Hasta las 10:30. Perfecto. ¿Cómo estamos con esto? Entonces, ¿se fijan? Esas son las identidades que obtuvimos. Nos aprovechamos del triángulo, ¿no es cierto?, que tenía radio 1 y hipotenusa 1 para escribir ya seno, acá escribir el B, que era el coseno, escribirlo de otra manera, usando las ecuaciones anteriores, y podemos escribir el seno, el coseno o la tangente, todo en términos de seno. Eso fue lo que hicimos. Ahora, si B es coseno, A tiene que ser raíz de tatatá, ¿no es cierto? Entonces lo puedo usar. Perdón. No, está como ejercicio. Así como desarrollé este, está propuesto como ejercicio ultragalor. Lo que hicimos en pizarra. Y también está propuesto como ejercicio que si el cateto adyacente es 1, entonces el otro tiene que ser la tangente. Y usted calcula el resto. O sea, usted calcule lo que hicimos acá. Entonces, yo lo dejo abierto, lo hicimos rápido, ¿no es cierto? Ustedes anotaron algo, y yo se lo dejo abierto ahí. Ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Y ustedes reconstruyen la identidad. Y seguramente Carlos Picante, cuando vea estas cosas, les va a pedir que demuestren la identidad. Ahora, listo, con eso yo no quiero profundizar más en esto, con las identidades, porque no es el objetivo, es lo justo que necesitemos para lo que venga a continuación. Entonces, lo que sí me interesa poner un énfasis es la diferencia entre medir en ángulos sin dimensión, los radiales, y ángulos con dimensión. ¿Quiénes fueron los que inventaron esto? Los mesopotamios, sumerios. Los sumerios inventaron estos ángulos que llamamos ángulos sexagesimales, ¿no es cierto? Uno divide el arco, el círculo, lo divide en 360 partes iguales y cada parte la llama un grado. Entonces uno tiene una unidad de ángulo que es el grado. Y uno escribe un circulito, entonces están los 360, ahí está la unidad. Voy a anotarla como unidad. Eso, como se resume. Y eso de que uno tenga un ángulo, uno escrito con una unidad, es como medio incómodo, porque un ángulo con unidad es una forma de ver las cosas, pero uno puede también escribir los ángulos en adimensional. Existe una alternativa adimensional. Existe una manera equivalente de escribir los ángulos adimensional. ¿Cuál es la ventaja de eso? Hay una ventaja desde el punto de vista universal, que es la siguiente: si yo me quiero comunicar con un marciano, yo no le voy a hablar de los que dividimos en 360 partes en la vuelta a la Tierra como los sumerios. No tienen idea quiénes son los sumerios. No van a entender cuando le diga, mira, 25 grados. Tenemos que explicarle primero que el círculo se dividió en 360 partes. Tenemos que explicar la historia. Pero si le mandamos el lenguaje de bits, pi, eso lo van a entender clarito. No va a tener ninguna duda. Si le mandamos dos cantidades cuyo cociente se parezca a pi, en longitud de la longitud de una señal, la longitud de otra, y se la mandamos una y otra vez, a decir, oye, el cociente entre los dos que nos está mandando es pi. ¡Chum! ¿Conocen pi? ¿Saben matemática? Entonces empezamos a conversar. Esa es una razón peligrosa, ¿no es cierto? Pueden venir ahí los que sacan la boquita, dentro de la boquita, peligroso. Pero también tiene que ver con la matemática, ¿no? Porque yo lo que dije que la función seno y la función seno y la exponencial, y muchas del nombre de la exponencial, pero la función seno de un ángulo la calcula la calculadora de esta manera: x
menos x cubo partido por 3 factorial, 3 factorial y 3 por 2 por 1, más x a la quinta dividido por 5 factorial, 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, más, perdón, menos x a la séptima partido por 7 factorial y así sucesivamente. Y la calculadora hace esta operación bastante rápido y los números que están por acá son cada vez más pequeñitos. Entonces llega un momento en que son tan chiquititos que no vale la pena incluirlos en la suma. ¿Ah? Y con unos pocos términos uno tiene un resultado re bueno en la calculadora. Entonces la calculadora dice, hago 20 términos, no me demoro nada y le devuelvo el empeño el resultado a la persona que me consultó. Pero aquí pasa lo siguiente. Fíjense que si estos fueran grados, estos serían grados al cubo, y estos serían grados a la quinta, y estos serían grados a la séptima, y ustedes saben que no puedo sumar longitud con longitud al cuadrado, o grados con grados cúbicos, no puedo, porque son unidades diferentes. Ahora, o sea que esta fórmula funciona solo si el ángulo yo lo escribo adimensionalmente. Siempre que me invente un ángulo que no tenga dimensiones, que no tenga grado, que sea algo así como grado dividido por grado. Entonces eso es lo que la gente llama los radianes. Ahora, a mí no, yo dije radianos en voz alta una vez y creo que en el resto del curso no lo voy a volver a decir en voz alta, lo voy a decir. Casi no queriendo pronunciar. Porque como no son una unidad propiamente tal, ¿para qué lo pronuncio? Si vamos a ver los ángulos sin dimensiones, sin unidades. Entonces la palabra radianes sobra. Pero cuando uno dice radianes, hoy vamos a medir los ángulos en no radianes. En radianes elevado a 0. ¿Sí? Es como longitud elevado a 0, eso. Cualquier cosa elevado a 0 es 1. El 1 dimensional. Radianes elevado a 0 escribe los radianes. Y entonces, ¿cuál es la idea de los radianes? Para entender radianes. Bueno, ¿para qué nos sirven los ángulos sin dimensiones? Para describir rotaciones, velocidades de rotación, frecuencia de oscilaciones. Hay muchas cantidades de la física que se miden en ángulos sin dimensiones. En la señal eléctrica, uno tiene muchas veces una intensidad y tiene un coseno de una cantidad por tiempo. Esa cantidad de frecuencia angular tiene que tener dimensiones de 1 partido por tiempo. Déjenme poner aquí un seno para que sea más familiar que lo otro. Porque este es tiempo. ¿Ya? Entonces, si un 1 partido por tiempo lo multiplico por tiempo, si una frecuencia medida en esas unidades la multiplico por tiempo transcurrido que tiene unidades, se cancelan. 1 partido por tiempo se cancela y me queda un ángulo dimensional que la calculadora puede calcular. ¿Ya? Pero si alguien me dijera, voy a calcular el seno de t, yo digo, ¡ay, te mal porque esto tiene unidades! ¡Ay, te lo están dando en grados, profe! No, el argumento del seno estrictamente siempre es adimensional. ¿Qué hace la calculadora para uno cuando uno le dice seno de 30 grados? La calculadora internamente convierte el ángulo que uno le da a adimensional y después calcula. Uno dice seno de 30 grados, la calculadora dice 30 grados corresponde a tal adimensional de los ángulos sin dimensión, lo mete en esta suma, hace la suma y le devuelve este valor. Siempre la calculadora hace eso. Y cuando usted no le pone el modo de grado, sino que lo deja en radianes, no hace la conversión. Porque dice, numerito me voy a pasar un directo, no tengo que convertirlo. Uso la fórmula y calculo. ¿Ok? ¿Me siguieron? Ya, entonces, repasemos un poquito qué son los ángulos sin dimensión. Resulta que uno sabe que una vuelta en principio corresponde a 360 grados según los sumerios. Pero también el arco que está allí es justo un perímetro, y un perímetro 2 pi al radio. ¿Están de acuerdo? Ya, listo, podemos escribir eso.
Medio arco, 180 grados, sería, el perímetro ese sería pi por r. O sea que a 360 tengo un factor 2pi, pero a 180 tengo un factor pi. ¿Sí? Un cuarto de arco, entonces el perímetro sería pi medio por r, porque es la mitad del anterior. O sea que a 90 le corresponde pi medio. 45 de grado, bueno, ya el pedacito que va tirando la mitad de la otra mitad. Así que pi cuartos por r. O sea que el 45 le corresponde pi cuarto, y así sucesivamente. Entonces uno tiene una relación, ¿no es cierto? Que es que el ángulo con unidades tiene una correspondencia en la cantidad sin unidades. Y en las relaciones anteriores uno tenía esto. En todos los casos tenía que el arco era algo por r. Y ese algo es un número que es factor de pi. ¿No es cierto? Era 2pi, o pi medio, o pi cuarto, o puede ser pi tercio. En fin, un factor de pi. Así que, si aquí yo a eso lo llamo el ángulo en adimensional, entonces digamos, lo que la gente llama el ángulo medido en adimensional, ¿ya? Tengo una correspondencia entre el ángulo con dimensiones y el ángulo sin dimensión. Ahora, en esta relación, cualquiera sea el segmento de arco, ¿no es cierto? Está claro que si yo tengo un ángulo medido sin dimensiones, el arco siempre va a ser el radio por ese ángulo sin dimensiones. Para cualquier arco de círculo se va a cumplir que el tamaño del arco es el radio por el tamaño del ángulo medido en ángulo sin dimensiones. Aquí no funciona meter 180. Aquí funciona meter pi, el equivalente a 180. Aquí no funciona meter 360, aquí funciona meter 2pi, el equivalente a 360. ¿Me siguen? Entonces, esta es una verdad para los ángulos sin dimensiones, para los ángulos con los cuales podemos conversar con los venusinos. Si es que existen. ¿Me siguen? Es que colocar el R, yo por ende estoy hablando de radian. No. Este factor que estaba aquí era 2pi, pi, qué sé yo, pi cuarto, depende del tamaño de la abertura, ¿no? Pero siempre es un número sin dimensiones multiplicando una longitud para darme una longitud. Puedes pensar de esta otra forma. Puedes pensar, despejar alfa. Alfa es el cociente entre el perímetro y el radio. ¿Ah? Esto es una longitud y esto es una longitud. Entonces, si tú me das una abertura, yo le mido su perímetro, le mido su radio, hago la división y tengo el ángulo sin dimensión de radio. Es una relación. Es una relación. Es la relación de arco sobre radio de cualquier pedazo de círculo. Entonces, eso puede pensar usted que es la definición del ángulo sin dimensiones. La definición del ángulo sin dimensiones que la gente llama radial. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, 180 grados, un ángulo alfa de 180 grados, expresado de manera sin dimensiones, tendría que ser algo así como pi. La gente escribe radian, me carga, porque está diciendo que hay una unidad aquí. Debe escribir radian en el grado 0, porque es una dimensional. Ahí está mejor. ¿Sí? Porque son uno. Uno es uno. O sea, esto es. Claro, la gente no pone el elevado a 0, sino que pone el radian y uno tiene que acordarse que es dimensional. Pero el concepto es que es dimensional. Así es que esa es la idea de los radianes. Aquí hay una correspondencia, ¿no es cierto?
y uno mide un ángulo sin dimensiones. Ahora, veamos algo más de esto, un último detalle antes de algo. Fíjense que también uno puede decir, ¿no es cierto?, que 360 grados corresponde a 2pi elevado a 0. O sea, simple y sencillamente 2pi. ¿Estamos? Entonces ahora, ya desea de esta o de esta ecuación, puedo mirar esa parte y esa parte y esa, cualquiera de las dos, y puedo intentar despejar el simbolito grado, porque lo que tengo aquí, cuando tengo 180 grados igual pi, 180 de esas unidades que vale a pi, no me cuesta nada despejar eso y decir que es pi partido por 180. ¿Sí o no? Entonces ahora tengo 27.3 grados y lo quiero escribir como en radianes. ¿Qué es lo que hago? 27.3, el grado corresponde a pi dividido por 180. ¿Cuánto da eso? 27.3 daría 0,4764. Claro. Esa es la medida radial. 0.476 ángulos adimensionales. Si se fijan, todo lo que hice fue identificar la unidad. ¿Se acuerdan que hablamos de transformaciones unitarias? Sí. Identificar cuál es la transformación unitaria. Si tengo esto, puedo despejar la unidad. Un grado es pi sobre 180. El pi estaba allá, el 180 estaba acá, lo pasé dividiendo. Y eso funciona siempre. Se trabaja igual que antes, solo que uno tiene que pensar que eso es una unidad. ¿Cómo estamos? Para enfatizar esa idea, para que no se enreden con esto de los radianes. Así que ahí están, se puede entender que es longitud partido por radio, el segmento de arco es una cantidad dimensional, y la operación que hice aquí, ¿no es cierto? Si alfa, el grado lo dejé ahí en pucha, podría dejarlo para acá, el simbolito grado, y aquí está dividiendo, vamos a para allá. Entonces, alfa en grados es beta por pi partido por 100, no importa, es esto. Ahí lo puse en general. Si tengo un ángulo medido en grados, lo paso a dimensionar haciendo esta operación, que en el fondo es esto. Que no es más que esto, ya está más complicado, pero es esto. Simplemente un grado corresponde a pi sobre 180. ¿Cómo estamos? Entonces, ahí tenemos beta igual a 60 grados, hagámoslo de otra manera. Entonces, tenemos un ángulo que es beta igual a 60 grados. Lo quiero transformar a radianes. ¿Qué hago? Multiplico el 60 por el pi. Por el equivalente de grado, ¿no? Pi partido 180. Y eso me da por 318 y tercios. Es así de simple, no tiene más complicación. Es leer ese simbolito y pensar que tiene que ser pi sobre 180. Y inmediatamente uno lo tiene la dimensional. La calculadora eso es lo que hace. Exactamente eso es lo que hace. Ustedes le pasan los grados y dicen, multiplico por pi dividido por 180, el numerito que me dieron, y después llamo a la suma rara esa que escribimos. Y me devuelvo al caballero del display y el resultado. Entonces ahí tenemos la noción de los ángulos sin dimensión, y por supuesto ya hay una tabla, y hasta ahí va esta presentación. Yo creo que ya no pilló el tiempo. ¿Completamente? Sí, a 3 minutos. Ya, entonces, próxima sesión
Yo tengo una duda, si entrar a vectores o empezar con cinemática unidimensional primero y después meter los vectores. Creo que sería bueno empezar con la cinemática unidimensional para ir ganando y después los vectores para profundizar. ¿Ya? Y ahí voy a pensar un poquitito, porque siempre puede ser muy bueno para ustedes algo que se llama diferenciación, que es derivar, pero enseñado al estilo Dino. ¿Ya? Se lo aprendí un profe que se llama Tabensky, Romualdo Tabensky. ¿Ya? Entonces Romualdo me convenció absolutamente de que todo lo que uno hacía en física era diferencial. Y en los cursos empezamos a introducir eso y funciona muy bien. Entonces me dan unas ganas enormes de introducir diferenciales para que aprendan a derivar y a integrar. Me dan unas ganas enormes, pero lo quiero usar en el contexto de la cinemática. Si introducimos un poquito de diferenciación, lo justo, lo mínimo, y calculamos derivadas usando diferenciación, podemos darle una función de posición, calcular la velocidad, volver a diferenciar, calcular la aceleración, y si nos atrevemos, ahora vamos al revés. Dado una aceleración antidiferenciamos, calculamos la velocidad, dado una velocidad antidiferenciamos, calculamos la posición y tenemos la cinemática. ¿Ya? Y ahí podemos ir a la raíces. Así. Lo voy a pensar porque entre el tiempo y las ganas, y ustedes quieren más. Yo creo que quieren más. Entonces la idea es darles más dentro del apretado tiempo que tenemos. Así que intentemos. Ya sí, nos vemos. La clase después de